Bien. Ahí pueden ver bien la pantalla que estoy compartiendo. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, yo separé esta charla en, voy a poner el puntero. Separé la charla en dos partes. Una primera parte que habla del etiquetado de vivienda y la situación actual, la normativa, el proceso de certificación, la etiqueta, las variables que influyen en la etiqueta, el balance, el IP, que es lo que mide la etiqueta, el balance energético, las hipótesis, y una segunda parte que habla más de una aplicación práctica, cómo funciona el aplicativo informático y hago ver cómo sería implementar mejora en un caso particular. Bueno, nosotros, la mayoría ya, los que trabajan con lo que es eficiencia energética en edificio, conocen las normas IRAM, las 11.600, que son varias, y la 11.900, que hace referencia al etiquetado. El organismo que redacta las normas es el IRAM, que es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Estas normas son de cumplimiento voluntario en el país, excepto para la provincia de Buenos Aires, donde sí es de cumplimiento obligatorio por la ley 13.059 del año 2003. Acá hay una lista de las normas que fueron creadas en el año 96. Tenemos, bueno, ahí están todas las 11.600. Por ejemplo, la 11.549 habla del acondicionamiento térmico y tiene todo el vocabulario del cual se basa actualmente la norma, la norma 11.900. Todo el etiquetado se apoya en todas estas normas que tengo acá. La 11.601, por ejemplo, habla sobre los métodos de cálculo, propiedades térmicas de los componentes y todos los elementos de construcción. La 11.603 muestra una clasificación bioclimática ambiental de la República Argentina. La 11.604 calcula la verificación de las condiciones hidrotérmicas y hace un cálculo de ahorro de energía solamente para calefacción. Y pone valores límites que los considera actualmente la norma, también la 11.900 y el aplicativo. Y bueno, tenemos también la 11.605 que establece condiciones de habitabilidad, da valores máximos de transmitancia térmica en cerramientos opacos. Y finalmente, bueno, la 11.900 fue mutando con los años, cambiando su nombre, y es la que tiene la etiqueta, habla sobre el etiquetado de eficiencia energética para calefacción de edificio. Su nombre original era para calefacción de edificio, clasificación según la transmitancia térmica del envolvente. Este nombre después se cambió. Arriba yo puse una barrita que va indicando el avance de las diapositivas. Con rojo es todo lo que falta para la parte 1 y verde lo que estamos avanzando. Y lo puse en todas las diapositivas. Y para la parte 2 es otra barrita igual. Bueno, acá tenemos la clasificación bioambiental de la Argentina. Tenemos 6 zonas diferentes, 6 zonas bioclimáticas que pasan de la muy cálida a la muy fría. Podemos ver que las provincias que se encuentran al noroeste son las que tienen un mix muy variado de zonas bioclimáticas. Por lo tanto, el etiquetado de vivienda fija valores diferentes para cada región, o sea, también para las provincias y también para dentro de cada provincia por las subregiones que tienen estas provincias. Así que si bien el valor absoluto del IP se calcula con una misma metodología, los rangos que definen la etiqueta dependen de la región bioclimática.
Ahora voy a hablar de un pequeño evolución, digamos, de todo lo que dio mucha fuerza a esto del etiquetado de vivienda en marco normativo. En el 2007 se salió el decreto presidencial 140 con el programa PRONURE, que es el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía. Y aquí se declara de interés y de prioridad nacional el uso racional y eficiente de la energía. A partir de este año comenzaron a anunciarse créditos para el cambio de electrodomésticos hacia electrodomésticos más eficientes. Se comenzó a tener en cuenta la construcción bioenergética en los planes del gobierno y salieron estos planes, estos programas o incentivos para cambiar las luminarias de las viviendas y de alumbrado público por lámparas más eficientes. En el 2016 se conformó una mesa de trabajo nacional en la cual participaron diferentes subsecretarías, bueno, que hoy ya no existen, pero participó la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, la Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico, el ex Ministerio de Energía y Minería, la Secretaría de Estado de la Energía de la provincia de Santa Fe, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, el IRAM, el Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable, que pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica, y en esta comisión, en esta mesa, que se llama Sistema de Calificación y Certificación Energética de Edificios Destinados a Vivienda, se establecieron los criterios técnicos y los procedimientos básicos para el desarrollo y la implementación de un sistema de calificación de eficiencia energética de inmuebles de alcance para todo el territorio nacional. En el año 2019 se volvió a cambiar el nombre de la norma IRAN 11900. En el año 2010 su nombre era Etiqueta de Eficiencia Energética de Calefacción para Edificio, clasificación según la transmitancia térmica del envolvente. En el 2017 se pasó a llamar Prestación Energética de Vivienda, método de cálculo. Y en el 2019 se le agregó una parte que es método de cálculo y etiquetado de eficiencia energética. En el 2019 también sale la primera ley provincial en la provincia de Santa Fe, que es la que se toma como base para el etiquetado nacional. De aquí voy a resaltar 3 artículos que son los que se tomarían como base en caso de que salga una ley nacional. El primero tiene que ver con la finalidad. Se establece un procedimiento de etiquetado de eficiencia energética de inmueble destinados a viviendas existentes o en proceso de construcción y tiene una vigencia de 10 años. En cuanto a las viviendas sociales, el Estado de la provincia de Santa Fe se compromete a implementar estándares mínimos de eficiencia energética y se fija de manera gradual y progresiva a los fines de lograr un mínimo, una clase de eficiencia energética C para todas las viviendas que sean construidas a partir del año 2027. Y la bonificación, se establece una bonificación en el impuesto inmobiliario urbano anual para los inmuebles que cuenten con una etiqueta de eficiencia energética. Y en base a la clase de etiqueta que tienen, es la bonificación mayor. Por ejemplo, una etiqueta G no tiene bonificación y una etiqueta A tiene un 30% de bonificación. En el 2021 se aprueban las leyes provinciales en la provincia de Entre Ríos, de Río Negro y de Mendoza, con la diferencia que en Mendoza se agrega además un índice de compromiso ambiental y
implementación de un sistema eficiente. El año pasado, en el 2023, a principio de año, se crea la resolución 5 y se crea el programa PRONEV, que lo que hace es implementar un sistema de etiquetado de eficiencia energética unificado para todo el territorio nacional y que permite clasificarla según el grado de eficiencia energética. También se creó un aplicativo informático nacional para el etiquetado de vivienda. Y se faculta a la Dirección Nacional de Generación de Energía de la Subsecretaría de Energía Eléctrica para que dicte todos los actos necesarios para la instrumentación, la reglamentación, la adhesión y la ejecución del programa PRONEV. La resolución 418, que se hizo, no me acuerdo en qué mes, pero muy cercano, lo que hace es aprobar el procedimiento que se creó con la resolución 5 y se aprueba también un modelo de convenio de adhesión entre la Subsecretaría de Energía Eléctrica y las provincias del territorio nacional. Bien, ahora voy a hablar un poco cómo es la implementación, ¿no? Como es algo nuevo, las estrategias de implementación es un trabajo conjunto entre lo que es nación y lo que son las provincias. Nación sería la autoridad de aplicación y la unidad ejecutora nacional. Y las provincias serían autoridades locales y unidades ejecutoras locales. Tenemos a los etiquetadores, que serían las personas que realicen el curso de etiquetado, que formarían parte de un registro nacional. También se dictan cursos para formadores y docentes. Los formadores son los docentes de la parte práctica del curso de etiquetado y los docentes son los docentes de la parte teórica, digamos, del curso de etiquetado. Existe también, ya se dictó un solo curso a nivel nacional para formadores y para docentes. Deben haber más o menos entre 40 formadores y 40 docentes. Yo hice el curso de formador y de docente. Y estos formadores también forman parte de un registro nacional. Las etiquetas, que son estos documentos que se van a imprimir, estos también forman parte de un registro nacional. Lo pinté con otro color porque no son personas, sino es un documento. Y agregué una última persona que serían los auditores, que en agosto de este año se dictó un curso para auditores, que serían las personas que auditarían las etiquetas antes de ser emitidas y registradas. O sea, es que le darían el ok, digamos, a las etiquetas que realizan los etiquetadores. Y los auditores también forman parte de un registro nacional. ¿Cómo sería un proceso de certificación? El propietario o una constructora se contacta con el certificador, que forma parte de un registro que va a ser público. El certificador tiene que ser una persona, un profesional matriculado, habilitado por Nación. Es la persona que pide la documentación, estudia la documentación, hace un relevamiento en el inmueble, luego accede al aplicativo informático, carga los datos y los recibe provincia. Provincia lo que hace, bueno, recibe esta solicitud de certificación, valida la información con los auditores y expide el certificado y lo registra. Y le informa al registro de propiedad, queda ahí el registro. Acá lo que vemos son los cursos que se fueron dictando, cursos para etiquetadores. Se realizaron en distintas provincias
un solo curso. Hasta ahora no se están repitiendo. En Salta ahora se va a hacer un segundo curso. Todavía no hay fecha. En cada curso, más o menos se capacitaron a entre 60 y 100 profesionales. En estos cursos se pedía como trabajo práctico en una prueba piloto posterior, se etiquetaban 200 viviendas y con esas 200 viviendas se sacaba un valor medio estimado del grado de eficiencia energética en esa región. Tenemos los cursos de Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Bariloche, Santa Fe, Rosario de Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hasta ese momento más o menos tenían 16 cursos, ahora hay 3 más, y 800 profesionales formados, y ahora ya hay 1.300 viviendas etiquetadas. Acá en este mapita que pongo abajo es para ilustrar de que ya hay 13 provincias que se han adherido al convenio este del programa PRONEV. ¿Cómo serían los años siguientes? Bueno, en el año 2023 lo que se proyectaba es que existan 11 convenios. Ya tenemos en el 2024 13 convenios realizados, por lo que estarían faltando 11 más. En el año 2026 se espera que hayan 15.000 viviendas etiquetadas y en el año 2027 al 2030 una meta de más de 15.000 viviendas etiquetadas. Bien, no sé si tienen alguna pregunta para hacerme antes de entrar a lo que es la etiqueta. ¿O sigo? Silvina, perdón, ¿podrías volver a la diapositiva? Creo que es la 15, que me quedé con algo ahí. A ver si la 15. Ah, no. Espérate. ¿Esta? La que sigue. No, espera, a ver. Sí, no, está bien. La anterior era, la anterior. Ahí. ¿Esta? Ahí sí, perfecto. Ahí hablas de 1.150 viviendas etiquetadas. Y si no veo mal, en la provincia de Buenos Aires no hay ninguna, ¿correcto? ¿Es así o estoy viendo mal? No, en la provincia de Buenos Aires hay 150 viviendas etiquetadas. Ah, ahí está, acá, Esto, perdón, sí, sí. Bueno, en sí, Buenos Aires, ahora sí. debe haber un poco más porque ya hay Ujú. 1.300 viviendas etiquetadas y se largaron a principio de año 3 provincias más, así que seguramente 200 en cada provincia se van a sumar en cualquier momento. Bien, perfecto. Y en otra, creo que es la 14, pero no importa la diapositiva. En otra mencionabas que luego que se etiqueta la vivienda se eleva al registro de la propiedad. Imagino bueno, acá en Buenos Aires, en La Plata, donde están ¿cómo se llama? Registradas las viviendas, y eso es para eventualmente el descuento en el impuesto, ¿cierto? ¿Ese es el sentido? Sí, eso es el sentido. Eso es Ujú, lo que hace la provincia de Santa Fe, ujú. así que calculo que lo que harían las otras provincias sería algo semejante. La Ajá. idea es que forme parte de un registro de propiedad o de inmueble, depende la provincia, digamos, eso lo va a decidir cada provincia. Perfecto, perfecto. Gracias. De nada. Bien, ¿qué es la etiqueta de eficiencia energética? Es un documento en el que figura una clase de eficiencia energética, que es una escala en letras que va desde la A, que es la más eficiente, a la G, que sería la menos eficiente. Esta escala está asociada a un rango de valores de un índice de prestación energética. El índice de prestación energética se mide en kilowatt hora por metros cuadrados por año. El valor que se calcula en estas pruebas pilotos que hacen en los cursos de 200 viviendas, lo que se pide es que estas 200 viviendas tengan todas características diferentes, o sea, que sean de departamento, en
planta baja, también haya en planta alta, también sean casas que estén adosadas, casas que no tengan, que no sean adosadas. Entonces se hace como un mix de distintas, que incluya todo el mercado de posibilidades de casas y se calcula un IP medio para esa región. Ese valor de IP medio se lo coloca en el medio de la etiqueta E y lo que se hace es restar un 15% para delimitar entre la etiqueta D y E. Y se va restando así, gradualmente. 45% menos sería el límite entre la C y la D, hasta que llega a un 80% menos de ese valor medio para definir el límite de la etiqueta A. Y lo mismo hacia el otro lado. Le va sumando, mientras mayor es el IP, menos eficiente es la vivienda. Entonces, para cada región se hace esto. Esos rangos de valores son iguales, se cumplen iguales para todo el territorio nacional. Pero el IP medio es lo que va cambiando. ¿Qué características influyen o determinan una etiqueta de eficiencia energética? Los sistemas constructivos, es decir, los elementos constructivos de toda la envolvente de la vivienda. La orientación de la vivienda y la geometría de la vivienda. La calidad y el estado de las aberturas, ventanas, puertas, las protecciones solares, como ser aleros o celosías o obstáculos como árboles o edificios, construcciones que tenemos cerca. Las infiltraciones de aire, tanto las reglamentarias como las que no, las que son debidas a una mala calidad de las aberturas. La calidad del equipamiento, los equipamientos instalados, que sean para refrigeración, calefacción, iluminación, y instalaciones de energía renovable que tenga la vivienda. Bien, esto que vemos acá a la izquierda es el documento. Esto sería la etiqueta. Una etiqueta va a tener esta forma. Lo que está con naranja tiene un zoom aquí a la derecha. Se lo ve con mayor claridad. Entonces la etiqueta lo que va a tener va a ser los datos de la certificación, es decir, la fecha de relevamiento, de emisión, de caducidad, el solicitante, los datos del certificador, los datos del inmueble, la ubicación, datos catastrales, el año de construcción y una imagen de la ubicación del inmueble. En una segunda parte va a tener la etiqueta, esta gráfica con las escalas y el IP de la vivienda, y si se desea va a tener como un IP alcanzable con ciertas mejoras, o sea, es un IP alcanzable, digamos, si es que el dueño decide, se puede poner también esto con mínimo de esfuerzo, un valor alcanzable. Y a la derecha, imágenes de la vivienda, si uno quiere imagen termográfica, lo que se quiera. En la parte de abajo va a estar este índice de prestación energética, el IP, en una tabla más detallada, en donde se puede ver cuánto es el requerimiento por calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación, que son los 4 ítems que se tienen en cuenta. Y un detalle de lo que va a ser energía útil, neta y primaria, porque lo que mide el IP es energía primaria. Después también un detalle de características técnicas, donde van a estar las transmitancias media de pared, cubierta, solado, que es el piso, y abertura. Bien, yo acá puse 2 casos. El de la derecha es de la provincia de Santa Fe, que creo que es Rosario, que está ubicada en la zona 2B.
lo que salió de la prueba piloto sería un valor de IP medio de 223 y de una gráfica de torta en donde se indica que un 74% de ese IP es requerimiento debido a calefacción, un 7% requerimiento de refrigeración, un 15% de agua caliente sanitaria y un 2,5% de iluminación. En la provincia de Tucumán, que también pertenece a la zona 2B, tiene un IP un poco menor, un porcentaje de calefacción menor de 64,24%, de refrigeración es un poco más porque es, bueno, porque es más caluroso, digamos, a pesar de que están en las mismas regiones, los separan también no solo por regiones climáticas, sino por provincia. Bueno, 20% sería lo que es agua caliente sanitaria y 3,57% iluminación. Haciendo esto para las distintas provincias que se fueron analizando, esto sería en la zona de Bariloche. En Bariloche, fíjense que el IP medio es de 668, cuando en las otras provincias era casi 200. El porcentaje de calefacción, de requerimiento para calefacción, 92,7%, cero refrigeración. A todo esto lo armé en una tabla, lo resumí en una tabla de los distintos cursos que se fueron realizando y podemos ver cómo esta columna de IP, que está en negrita, cómo el IP comienza a crecer conforme la región climática va yendo hacia las zonas más frías. Entonces el requerimiento es mucho mayor. Y de la misma manera, bueno, acá en la parte de calefacción, vemos también cómo crece el porcentaje destinado al requerimiento para calefacción, pasando de un 64% de calefacción en Tucumán a un 92% en Bariloche. Y lo mismo en el caso de refrigeración, que va bajando de un 11, casi 12% a 0 en Bariloche. Después lo que es agua caliente sanitaria e iluminación, los porcentajes bajan porque el impacto de calefacción se hace mucho mayor. Bien, ahora voy a hablar un poco de los conceptos necesarios para poder entender lo que mide este IP. Este es el balance, es una gráfica del balance energético nacional. Aquí tenemos las energías primarias, que serían la energía que representa un recurso que se encuentra en estado natural, como se lo encuentra en la naturaleza. Por ejemplo, en lo que es gas, tenemos el gas de pozo, esta es la parte de hidráulica, carbón, petróleo, en el estado de pozo. Estas energías primarias, estos recursos, lo sometemos a distintas transformaciones, distintos procesos de transformación para obtener un recurso energético que lo llamamos energía secundaria. Acá están las energías secundarias que nuestro sistema utiliza, que serían, las energías secundarias se definen como el recurso energético que llega a los distintos centros de consumo. Acá a la derecha podemos ver los distintos sectores de consumo que tiene nuestro país, que sería el sector residencial, el que nos interesa a nosotros. Está el industrial, comercial, transporte, agropecuario. El recurso que llegan a los centros de consumo lo llamamos energía secundaria. ¿Qué sería? Esto que está con azul es energía eléctrica. El gas natural de red, que no es lo mismo que el gas de pozo. Y bueno, lo que podemos ver
que en el sector residencial tenemos como energía secundaria el gas natural de red en mayor porcentaje y energía eléctrica y el menor porcentaje el verde, que creo que es un gas licuado. Bien. A ver, lo que quiero decir se va a entender mejor acá. Cuando nosotros analizamos nuestra vivienda, lo que demanda es energía a través de un balance energético. Nosotros lo que requerimos en la vivienda lo llamamos energía útil, que sería el calor que necesito para agregarle a mi vivienda para que mi vivienda mantenga una temperatura de confort en el interior. O, en el caso de refrigeración, sería la energía o el calor que yo necesito sacar de mi vivienda para que mi vivienda en el verano tenga una temperatura de confort. Entonces, ese calor que yo necesito entregar o extraer sería mi energía útil. Esa energía útil va a estar afectada por la eficiencia del equipo que genera calefacción. Entonces, esta sería mi energía útil. Depende con qué yo calefacciono, si es una estufa eléctrica o una estufa a gas, yo voy a tener un consumo de energía secundaria. Y ese consumo de energía secundaria va a depender de la eficiencia del equipo que yo utilice para cumplir este requerimiento energético útil. A su vez, esta energía secundaria, que puede ser energía eléctrica o puede ser gas de red, sufre las transformaciones que están ya definidas por el Sistema Energético Nacional. Entonces, depende cuál es el recurso energético que usamos en nuestra vivienda, va a tener también un factor de conversión que, considerando este factor de conversión, yo voy a poder encontrar cuál es el requerimiento en energía primaria. No sé si se entiende. Este factor de conversión es la inversa de la eficiencia, digamos, del sistema energético. Está tabulado, tenemos para el gas distribuido por red, el factor de conversión es 1,25, que lo que significa que tenemos un 80% de eficiencia entre que el gas se saca el gas de pozo y se entrega gas de red en la vivienda. O sea que se perdió el 20% en refinería, digamos, sí, en el proceso hasta que llegó a nuestra vivienda. En lo que es electricidad, el factor de conversión es 3,3, lo que significa que es un 30%, tiene un 30% de eficiencia, es decir, que se pierde un 70%, porque la electricidad tiene muchas más transformaciones y es mucho más ineficiente que el gas de red. Entonces, cuando etiquetamos una vivienda, lo que interesa es no solo el requerimiento energético de la vivienda, sino los equipos que se utilizan y el recurso energético que se utiliza, porque el IP se mide en función de la energía primaria. Bien. ¿Qué sería este índice de prestación energética? Es el valor característico de una vivienda que representa el requerimiento de energía primaria que tendría la normal utilización de la vivienda durante un año por metro cuadrado de superficie para satisfacer las necesidades de calefacción en invierno, refrigeración en verano, producción de agua caliente sanitaria e iluminación. ¿Por qué requerimiento y no consumo? Voy a cambiar el puntero.
Se le llama requerimiento y no se le llama consumo porque el consumo representa algo real que se determina en base a mediciones y se contemplarían condiciones reales de uso. O sea, depende mucho del usuario, no tanto de la vivienda. En cambio, requerimiento sería un valor teórico que se calcula en base a hipótesis y condiciones estandarizadas de uso, que es lo que hace el aplicativo. Este requerimiento está estrechamente relacionado a las características constructivas y geométricas de la vivienda. Por eso es que se le llama requerimiento y no se lo puede relacionar a consumo, no se lo puede comparar con un consumo de una vivienda. De energía primaria, ya dije por qué. Y esta sería la ecuación del IP. Tenemos un factor positivo y un término negativo. Cuanto mayor es este, menos eficiente es la vivienda. Este primer término se llama requerimiento de energía primaria global. Y es la suma de los requerimientos de energía primaria para calefacción en invierno, para refrigeración en verano, para agua caliente sanitaria y para iluminación. Todo en energía primaria. Si consideramos lo que es el requerimiento para invierno y para verano, se debe utilizar un balance térmico en el inmueble. Este balance térmico lo que hace es considerar una temperatura interior de confort en el interior de la vivienda de 20 grados en el invierno y de 26 grados en el verano. El término negativo hace referencia al aporte de energía renovable que pueda tener esa vivienda. Cuanto mayor es este aporte, contrarresta el requerimiento de energía primaria, por lo tanto menor es el IP. Esta es la misma ecuación. Y este aporte de energía renovable, por ahora en el aplicativo se consideran solo dos tipos de energía renovable, la solar térmica y la solar fotovoltaica. La térmica que afectaría solamente la parte de producción de agua caliente sanitaria y la fotovoltaica en la parte de producción de energía eléctrica. Este factor que multiplica al aporte de energía renovable se llama factor de autoconsumo, que es un valor entre 0 y 1, que lo que hace es corregir el hecho de que no todo lo que se puede producir de renovable se puede aprovechar, porque por ahí el requerimiento se da a la noche y tenemos la producción renovable en las horas de sol, en la mañana. Entonces, no todo lo que se puede producir de renovable es aprovechable y eso es lo que tiene en cuenta este factor de autoconsumo. Otra cosa a tener en cuenta es que este término, todo, el producto de los dos, siempre va a ser a lo sumo igual al valor del requerimiento de energía primaria global. Es decir, no va a existir, no va a haber la posibilidad de que exista un IP negativo. A lo sumo va a ser 0, porque no se considera todavía que la vivienda ingrese energía a la red. Bien, ahora vemos cómo sería las hipótesis que se consideran en el balance térmico de la vivienda. En la vivienda, que es una zona térmica determinada, tenemos flujos de energías que entran y que salen. Para que la temperatura interior se mantenga a una temperatura fija de confort, tanto en invierno como en verano, de ese balance térmico, se debe completar
introduciendo energía o quitando energía. Entonces, en el invierno, lo que nosotros necesitamos es aportar energía a través de los equipos de calefacción, y en el verano necesitamos al revés quitar energía con los equipos de refrigeración. El etiquetado de vivienda, para que sea algo sencillo y práctico de usar, considera 3 hipótesis. La primera es que utiliza un modelo estacionario con corrección dinámica de base mensual. ¿Qué significa? En la realidad, nosotros tenemos modelos dinámicos. O sea, si quisiéramos calcular el consumo real de una vivienda, lo ideal y lo más preciso y exacto sería realizar un modelo dinámico. Los modelos dinámicos representan mucho mejor el comportamiento horario que tiene la radiación solar, la temperatura exterior y la velocidad de viento. Estas 3 variables varían constantemente con el tiempo. El aplicativo, para que no sea tan complejo y para que no se requiera tener conocimiento en simulación, lo que hace es, no considera tampoco un modelo estacionario porque estos suelen tener muchos errores. Entonces, lo que hace es una corrección al modelo estacionario, y esas correcciones las tiene en cuenta el aplicativo en los cálculos para tener resultados semejantes. Por lo tanto, considera que un valor mensual de radiación, de temperatura exterior y de velocidad de viento. Entonces, lo que considera es que tenemos radiación solar en todas las horas del día, en las 24 horas del día, una radiación media mensual. Y lo mismo, la temperatura de día y de noche, tenemos una temperatura media mensual. Un segundo modelo que utiliza es el modelo de parámetros concentrados, que la situación real es que el volumen interior de una vivienda no es homogéneo, pero para simplificar consideramos una temperatura interior en la zona térmica que es igual a la zona de confort, una temperatura interior fija. El tercer modelo que considera se llama modelo con flujos unidireccionales a través de superficies planas, que lo que hace es considerar que el flujo de calor es perpendicular a todos los elementos del envolvente. Cuando en la situación real existen flujos que no son perpendiculares, son se filtran a través de los materiales que no son homogéneos y de las esquinas donde están las columnas, y no me sale la palabra ahora, pero bueno, la idea es esta, ¿no? De que se simplifica a flujos perpendiculares a las superficies. Bien, ahora pasaríamos a una parte práctica. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Nada. Bueno, en la parte práctica tenemos una nueva barrita y vamos a ver el aplicativo y esta implementación de mejora. ¿Me escuchan? ¿Sigo conectada? Sí, sí, perfecto. Bien, mucho silencio. Bueno, el aplicativo informático nacional es una herramienta online, es decir, que no es necesario que se descargue ni que se instale nada. Esta herramienta le permite al profesional evaluar la eficiencia Perdóname, energética de la Silvina, vivienda. me quedé Sí. pensando en otra cosa. ¿Este material lo van a compartir, el material del curso? Sí, sí, sí. Bueno, Eh, perfecto. Gracias. de nada. Bien, este aplicativo le permite al profesional evaluar la eficiencia energética de la vivienda
y emitir la etiqueta. Esta es la página en donde uno puede acceder para entrar a este aplicativo. Acá voy a explicar unas cuantas pequeñas consideraciones. Para la carga del aplicativo se siguen una serie de pasos. Son 6 pasos que son fundamentales. Los primeros pasos es identificar el ambiente y los espacios y clasificar los ambientes y los espacios, porque no se puede etiquetar una vivienda que tiene, por ejemplo, ambientes que no son usados para, para la habitabilidad convencional, digamos. O sea, si tenemos una casa que tiene un estudio médico, un comercio o que tiene un garage, lo que hace el sistema es no te permite que consideres como ambiente climatizado cualquier ambiente. Entonces te define, acá a la derecha hay un cuadrito, perdón, en este cuadrito tenemos definidos ciertos ambientes climatizados, que son los estándares, por ejemplo, living, comedor, cocina, dormitorio, escritorio, lavadero. El lavadero está entre comillas porque solamente los lavaderos que se encuentran, o sea, que no tienen puerta y que están inmersos en la zona térmica, que no hay forma de separarlo, esos sí se consideran como ambiente climatizado. Y en situaciones como en Bariloche, ellos sí necesitan tener los lavaderos climatizados porque si no la ropa se le congela. Después el resto de los ambientes no climatizados son, por ejemplo, garage, quincho, sótano, ático, hall de ingreso, depósitos, etcétera. Y también existen otros casos que se llaman espacios no habitables, como el ático y bajo escalera o cámaras de aire. Entonces, es fundamental que estos pasos de donde se definen los ambientes a climatizar sean claros y una vez que se tienen estos espacios a climatizar, se define la zona térmica. La zona térmica también se necesita aclarar cuáles son las adyacencias a la zona térmica. Hay ciertos tipos de adyacencia, por ejemplo, algunas adyacencias pueden ser el exterior o el terreno, en caso del piso que da al terreno. Puede ser una vivienda que da a otros ambientes climatizados o que da a ambientes no climatizados. Una vez que se definen todos estos pasos, se comienzan a cargar todos los elementos de la envolvente y los elementos internos, los muros internos también, que son los que los muros internos definen la parte de la capacidad térmica, la acumulación térmica de la vivienda. Lo que se pretende hacer es que una vez que uno carga todos los datos y ya tiene el cálculo del IP, se puede desarrollar y recomendar mejoras. Entonces, lo que se enseña es que primero las mejoras se hagan sobre el envolvente y no que se vaya como primer medida a incorporar energía renovable, sino que la incorporación de energía renovable tiene que ser la última opción. Entonces, primero las acciones tienen que estar sobre el envolvente y la materialidad de la vivienda, luego en los sistemas activos, es decir, las eficiencias de los equipos que se utilizan en la vivienda, y por última instancia, el aporte de energía renovable. Esos serían los pasos que se recomiendan para la implementación de mejoras. Ahora les voy a mostrar el aplicativo. Ustedes
Si no están registrados, pueden entrar al aplicativo, van a registrarse y les pide los datos. Hay datos obligatorios y datos que no son obligatorios, no necesarios. Por ejemplo, bueno, todo lo que es nombre, DNI, teléfono, correo, eso sí. Datos profesionales, también si los tuviere. Número de matrícula. Bueno, el certificado de matrícula. Estos ya no son el título. Todo esto ya no son obligatorios, digamos. Dirección, localidad. Hace un montón que no lo hago, así que no sé qué es lo que pide. Bueno, hay una encuesta. Se llenan los datos y ya con eso se puede crear una cuenta y entrar con una clave. Bueno, yo como me voy para atrás. Una vez que tienen la cuenta creada, van a entrar a esta página. Tiene un sector de novedades, los relevamientos abiertos que tengo yo. En mi caso tengo unos cuantos. Proyectos abiertos. Aquí muestra los últimos datos de las viviendas. Acá hay 1.357 ya etiquetas emitidas, 3.600 viviendas analizadas. Esto es a nivel nacional. Y 4.380 usuarios, no necesariamente certificadores, pero son usuarios. Bueno, tenemos una solapa de etiquetado, de simulaciones y de prototipos. Uno puede hacer el prototipo de su propia vivienda, lo carga y obtiene un resultado. Y luego en el sector de simulaciones, uno lo que hace es levantar ese prototipo para comenzar a jugar con distintas simulaciones. Entonces podés tener muchas simulaciones de un mismo prototipo. Bueno, vamos a entrar a uno. ¿Qué más tenemos? Reportes. En reportes, como yo soy de Salta, me pone el resumen de los resultados, o sea, del IP medio de Salta, los rangos de la etiqueta, es el dato de la región mía. Y acá a la derecha me muestran las viviendas que yo etiqueté. Si quieren ir haciendo preguntas a medida que vamos viendo, me pueden consultar. Bueno, entré a la parte de simulación, donde tengo varios casos. Voy a abrir uno. Acá podemos ver estas diferentes ventanas. Esta ventana que dice principal se refiere a la zona térmica. Yo acá puedo agregar una zona térmica o duplicarla o editarla. En la zona térmica uno define los ambientes, que era este primer paso que yo les decía que se debe hacer bien. Bueno, este es un caso que para un trabajo práctico que realicé, es pequeñito, tiene un baño y un comedor, cocina, dormitorio, digamos todo, un monoambiente. Acá hay una ventana en donde se cargan todos los elementos de la envolvente térmica. Está en la ventana todos, que los muestra todo, y si no, paredes, solados y cubierta. Y acá se cargan los muros internos. Todo esto de la zona térmica. Después tenemos otra ventana en donde cargamos todos los datos de los ambientes no climatizados, que son los que son adyacentes a mi zona térmica, y también de los espacios no habitables.
En esta ventana tenemos la carga de todos los equipos de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria. Bueno, se ve que no lo cargué. Agua caliente sanitaria. Y aquí entraría todo el aporte de energía renovable. Si yo entro a uno de los ambientes, me pide el nombre, el tipo de ambiente, los metros cuadrados, la altura, el tipo de terminación de la pared, la terminación del piso, la iluminación y el tipo de encendido, si es manual o no. En lo que son los elementos del envolvente, por ejemplo, si ingreso a uno, este sería muro 3. Está la identificación, pide la longitud, la altura, si está documentado o no. La solución constructiva, esto está codificado y acá tenemos una parte donde están todas las soluciones constructivas de la norma y también se te permite agregar tu propia solución constructiva. En consideraciones de puente térmico, si ese muro es adyacente a qué, digamos en este caso es adyacente al exterior, la orientación del muro y la superficie, la terminación de la superficie. A su vez, a la derecha podemos ver que por cada muro se puede cargar aberturas, si tuviera ventana o puertas, las infiltraciones y los obstáculos. Se consideran varios tipos de obstáculos que pueden ser superiores cuando son aleros, en el horizonte cuando tenemos un edificio al frente, y laterales, derecha, izquierda, que pueden ser paredes, árboles, lo que sea. Entonces todos los obstáculos se cargan por cada uno de los elementos. Y también, en el caso de entré al muro 1 porque tiene aberturas. En el caso de las aberturas, también piden todos los datos de la ventana, de qué está hecha el marco, el material opaco, el factor de marco, la longitud de junta, el tipo de accionamiento, el estado. Las infiltraciones se calculan en función del estado de las aberturas, si tiene protección o no. Y a lo que quería ir, que las aberturas también tienen la posibilidad de cargar los obstáculos en el horizonte, laterales o superiores. Una vez que está todo cargado, uno va a la parte superior, donde dice calcular, y te tira todos los resultados. Los divide en características técnicas, en donde se puede ver la superficie de la vivienda, el volumen a climatizar. Acá a la derecha tenemos las tramitancias medias de paredes, que es 2,88, de cubierta, de piso, de abertura. Tenemos un coeficiente de intercambio térmico que sería como cuán abrigada está la vivienda. Es un valor que se mide en watt por grado Kelvin, es decir, cuánta energía pierde por segundo por cada grado de diferencia entre el exterior y el interior. Este para invierno y esto sería para verano. En la parte de prestación energética te muestra un cuadrito en donde detalla los 4 ítems: calefacción, refrigeración, producción de agua caliente e iluminación. Los clasifica en energía útil, neta sería la secundaria, la primaria, suma
y si tuviera una contribución de energía renovable, estaría el valor acá negativo y esto sería menor. Entonces, este es el resultado final, sería la suma del requerimiento primario de todos los ítems menos la energía renovable y este sería el IP. Esta corresponde a una clase G. Bueno, en realidad es mucha información lo que muestra. Aquí abajo tenés un detalle del requerimiento de energía secundaria, es decir, de electricidad y gas, cuánto se debe a calefacción, a refrigeración, agua caliente. Después tenemos un detalle por zona térmica, por cada grupo de cálculo. Y lo lindo es la parte gráfica, en donde se puede ver por los meses, en los meses de invierno, una gráfica. Las barras azules representan las pérdidas de energía, las barras naranja representan las ganancias de energía y en rojo es la diferencia. Es decir, el requerimiento, la energía que yo tendría que poner en invierno para mantener la temperatura de confort. Y lo mismo en verano. Tenemos la ganancia de naranja, las pérdidas que son menores en celeste y la diferencia en azul. Luego, por el mes que vos quieras visualizar, acá arriba elegís el mes. Podés ver un detalle por cada uno de los elementos del envolvente. M1 sería el muro 1. Tenés en barra celeste las pérdidas y en naranja las ganancias. Entonces, por cada elemento constructivo tenés el análisis de pérdidas y ganancias en invierno y lo mismo para verano. Bien, ahora tenemos unos cuantos minutos. Me gustaría, no sé si tienen alguna pregunta de esto. Yo tengo, Silvina, tengo una pregunta. Ahí, digamos, el cálculo en principio se hace para la temperatura de confort. Habías hablado en invierno de 20 y en verano de 26 Sí. grados centígrados. Eso, no sé por qué tengo en mente un número de 24 grados centígrados en verano, que por ahí eso que se usa acá en Buenos Aires. ¿El programa S26 lo puede cambiar, digamos, o puedes definir vos? No, no se puede No. cambiar. Eso ya se definió para todo el país, que sea verano 26, invierno 20. Perfecto. Perfecto. Bien. Bien. Otra pregunta. Los datos meteorológicos que utiliza el programa, utiliza solamente 3 variables, concretamente sería temperaturas medias, radiación solar y velocidad, y no sé si dirección del viento, o hay otros datos meteorológicos que toman, y siempre son medias de cada mes, ¿no? Sí, son las medias mensuales y si en el cálculo de todos los cursos que yo hice, las únicas variables usadas eran estas, ¿no? Irradiancia, temperatura y velocidad de viento. Yo sé que cuenta con los datos medios de las estaciones meteorológicas que existen en el país, digamos, de toma de esos datos. Pero no sé si, o sea, no sé exactamente todas las ecuaciones incorporadas en el aplicativo. No sé si por ahí la humedad está también tenida en cuenta en alguno de los cálculos. O sea, te mentiría si te digo que son solo esas 3 variables. Otra pregunta, ya está más relacionada con el aspecto de tipo formal, ¿no? Sí. Respecto de la etiqueta, digamos que yo tengo una vivienda y consigo la etiqueta, ¿no? Sí. Esa etiqueta,
¿qué hago? Si la presento al municipio, tengo que decir, la presento a la provincia, o cada provincia tiene su propia metodología, es nacional. ¿Cómo ese documento se utiliza en la realidad? La idea es que la etiqueta sea, o sea, no solamente el beneficio de tener una vivienda etiquetada va a ser un beneficio en el impuesto inmobiliario, es una bonificación en el impuesto inmobiliario, sino que también te va a decir, te va a validar que vos tenés una vivienda que es eficiente energéticamente. Y a la hora de comprar y vender, una etiqueta va de a poco, va a ir teniendo peso y van a ser un factor de decisión a la hora de alquilar, de vender o de comprar. La idea es que el día de mañana todas las viviendas tengan una etiqueta y que todas vayan hacia lo más eficiente. No sé si te respondo con eso tu pregunta o ibas a otra cosa. No, está bien, simplemente esa es la pregunta correcta. Bien. Bueno, ahora voy a usar el caso que ya se presentó en la Secretaría de Energía, por eso tiene ese sellito de agua que dice Secretaría de Energía, que está muy lindo porque ya ha sido un caso analizado y validado por ellos. Es el caso de una vivienda pequeña que se encuentra en la ciudad de Salta, que tiene una superficie de 52 metros cuadrados. Voy a cambiar el puntero. El acceso es por acá. Tiene un living, comedor, la cocina, acá un dormitorio y el baño. O sea, es re pequeñita. En cuanto a las características técnicas que arroja el sistema, se puede ver en las transmitancias. Tiene una transmitancia media de pared. Es un caso real, ¿no? Transmitancia media de pared de 1,38, de cubierta 1,49, de piso 0,62 y de abertura 5,33. Este coeficiente global de intercambio térmico que yo les dije que es como el abrigo de la vivienda, tiene un valor de 2,46 en invierno y en verano de 3,56. El IP es 270 y le corresponde una etiqueta E. No tiene aportes de energía renovable. Aquí podemos ver, bueno, esta barra que yo ya les explicaba, tenemos las pérdidas, las ganancias en invierno y en verano. Bueno, podemos ver la constante de tiempo porque voy a hacer una comparación, después voy a mostrar mejoras y después voy a hacer una comparación. Esta constante de tiempo lo que dice son las horas que necesita la vivienda en copiar en el interior la temperatura exterior. Sería como la inercia térmica de la vivienda. Tenés una constante para invierno y una constante para verano. Está como, es mayorada a lo que es la situación real. Por este tema de los ajustes que hace el aplicativo, es un poquitito mayor a la que es en la realidad. Después tenemos acá un resumen muy interesante que entrega el aplicativo, que es la capacidad de calefacción requerida. En este caso, lo que requiere es 4,99 y lo que tiene instalado es 5,49. O sea, tiene instalado más que lo que realmente necesita. Y en lo que es en refrigeración, tiene un requerimiento de 3,17 kilowatts y no tiene instalado nada. Lo que hace el aplicativo castiga a las viviendas que no tienen instalado un sistema de calefacción o refrigeración. Es decir, en este caso, donde no hay un equipo de refrigeración, lo que hace el aplicativo es pone un sistema de refrigeración de la peor eficiencia. Y lo mismo cuando hay
cuando el requerimiento por calefacción es mayor al instalado, lo completa con un equipo de calefacción de la peor etiqueta, o sea, el más ineficiente. ¿Para qué? Para que el propietario o el que alquila o el que vende la casa se asegure que esos factores no van a depender del usuario, o sea, no va a venir la persona, el inquilino, y va a enchufar un calefactor eléctrico, por ejemplo. Entonces, lo que quieren es que la vivienda ya tenga incorporado estos sistemas de calefacción y refrigeración eficientes. Otra cosa que se puede ver acá, tenemos que el elemento que más pérdidas tiene es la cubierta, también tiene la mayor ganancia, esto en el mes de julio, ¿no? Y estos elementos, los muros, tienen mucha pérdida de calor comparado con la ganancia. Y las ventanas, estas que son B cortas, son ventanas. Podemos ver que la B6 tiene mucha pérdida de calor. El mismo análisis para verano, la cubierta es la que mayor ganancia térmica presenta y estas ventanas tienen también mucha ganancia térmica comparada con las pérdidas. Entonces, lo que se hace primero es se actúa y se propone una mejora sobre el envolvente. En la cubierta, que era la que más pérdidas y ganancia tiene. Se tenía una cubierta con esta característica. De 20 centímetros es el espesor total, que tiene revoque interior. Esto no sé qué es, espuma de, bueno, no sé muy bien hormigón armado, es asfalto, y bueno, no sé bien qué era esto. Y lo que se hace es, a la misma cubierta se le agrega 7 centímetros de lana de vidrio en el lado interior y yeso, que sería Durlock. Y se tiene un espesor de 29 centímetros. Se aumenta el espesor al agregarle estos elementos. La transmitancia térmica pasa de 1,49 a 0,43. Muchísimo, con 7 centímetros de aislación. Y a su vez pasa a cumplir el nivel B de la norma correspondiente para la zona esa, que sería la 3A. En cuanto a los muros, también se tiene este muro existente, que es ladrillo cerámico hueco de 12 por 19 por 33. Tenía cámara de aire y ladrillo macizo, cerámico macizo, y se le agrega una capa de 5 centímetros de lana de vidrio y Durlock. Entonces pasa de tener un muro de 30 centímetros a un muro de 36 centímetros. La transmitancia térmica se reduce de 1,24 a 0,49 y también cumpliría el nivel B de la norma. En aberturas, lo que se hizo es, se tenía un vidrio común laminado con perfilería de aluminio con esta transmitancia 5,23 y se colocó DBH de esta medida y perfilería PVC. Y la transmitancia se redujo a 2,9. Entonces acá tenemos un antes y un después de la transmitancia media de cada elemento del envolvente. Y acá tenemos un antes y un después de este factor, este coeficiente global de intercambio térmico, que yo les digo que es como el abrigo de la vivienda. En invierno era de 246, se reduce a 147 y es mejor que sea menor porque quiere decir que pierde menos por cada diferencia de temperatura que hay entre el interior y el exterior. Y en verano lo que queremos es que sea menor también. Tenía
un ingreso, digamos, de calor de 356 por cada grado Kelvin, pasó a tener 253, casi, bueno, un poco más que la mitad. El IP pasó de 270 a 159. Pasó de tener una etiqueta E a una etiqueta C. Bueno, las pérdidas en muros y aberturas se disminuyeron entre un 30 y un 50%. Las pérdidas y las ganancias en la cubierta se redujeron a aproximadamente la tercera parte. La capacidad de calefacción y refrigeración requerida se redujo aproximadamente un 40% y la etiqueta pasó de ser letra E a letra C. Ahora lo que se puede modificar para seguir implementando mejoras ya sería la parte de las instalaciones, de los equipos de calefacción y refrigeración. Se tenía un equipo de tiro balanceado sin etiqueta que corresponde a una eficiencia del 59%, se lo cambió a uno de etiqueta A con una eficiencia del 71%, refrigeración que no tenía ninguna, el sistema le pone sería como un COP de 2,3 y se le colocó un aire acondicionado tipo split con un COP mayor que es más eficiente de 3,2. El impacto en el IP pasó de 159 a 135. Sigue en la etiqueta C, pero bueno, ya está más en un valor mucho menor de llegar a una etiqueta menor. Entonces, lo que seguiría con esto ya es un aporte en energía renovable. Recién ahí se puede considerar un aporte en energía renovable para ya saltar a una etiqueta B o incluso A. Acá podemos ver que el requerimiento energético en cuanto a energía secundaria, que es lo que pagamos en la vivienda, pasa de un total de consumo en gas de 4.200 a 3.600 y en lo que es electricidad de 477 a 376. O sea que sería más económico mantener esta vivienda. Acá está un resumen. El requerimiento de energía secundaria, que es la que pagamos para calefacción, se redujo casi un 20%. El requerimiento de energía secundaria para refrigeración se reduce un 30%. Y el valor de IP pasó de 159 a 135. No implicó un salto de letra, pero tiene beneficio. Y con eso terminaría mi presentación. Si tienen alguna pregunta o duda. Sí, una pregunta. ¿Vos tenés idea? Es decir, viste que en las últimas charlas hemos tenido información sobre el sistema de Energy Plus y el Open Studio y ese tipo de programas que trata sobre pérdida de energía en base horaria, ¿no? ¿Hay algún trabajo o tenés conocimiento de algún trabajo que haga la comparativa de una misma vivienda calculando las pérdidas de calor utilizando un programa con el otro? Vos decís una comparación entre un sistema, o sea, entre el cálculo real de consumo de una vivienda usando un modelo dinámico y usando este aplicativo. Claro, concretamente, yo en una vivienda, esta que vimos acá, que tenemos una determinada pérdida de calor por la envolvente, en vez de calcularlo utilizando este programa del PRONER, utilizo el programa del Open Studio y digamos el Energy Plus, ¿no? Los resultados son parecidos, muy
símiles. ¿Hay algún trabajo sobre eso? O que vos Sí, conozcas, ¿no? sí, un tesista mío que estaba acá, Adrián González, no sé si estás. Alguien levanta la mano por ahí. Bueno, él Sí, hizo en acá su estoy. trabajo de tesis, muy bien, él hizo en su trabajo de tesis justamente esta comparación usando CIMEDIF y sacó algo interesante que es que el requerimiento anual era muy aproximado, pero sí tenía variaciones mensuales, que es por esto de que el aplicativo lo que hace es considerar condiciones estandarizadas de uso, digamos, y hace muchas aproximaciones y muchas simplificaciones. Entonces, mensualmente tenía diferencias, pero el anual era muy aproximado. Sí, sí, tal cual. Si bien tuve que hacer varias aproximaciones, ahí Atilio le había pegado en algunas, ¿no? El tema de tomar valores medios, sobre todo en lugares donde hay gran amplitud térmica, como Salta, por ejemplo, que podemos llegar a tener 0 grados a la mañana y 30 grados a la tarde. Y esas variaciones de temperatura no se contemplan en una temperatura media, por ejemplo, en el aplicativo de certificación de viviendas, pero sí se incluye y tiene muchísimo impacto en un programa dinámico como es CIMEDIF, que tiene, digamos, la base es muy similar a lo que es Energy Plus. Entonces, el tema ese de la amplitud térmica tiene un impacto muy fuerte. Y el otro tema que también alguien le había pegado, que era el tema de las temperaturas que se usan de seteo, el 20 Sí, grados y yo había dicho 24 y 26, 26. digamos, sí. También eso influye mucho porque evidentemente cuando en una provincia donde tenés las temperaturas, por ejemplo, en invierno, en Salta, llegas a tener días de más de 30 grados y al hacer el cálculo te da necesidades de calefacción, por ejemplo. Entonces hay una serie de cuestiones que tienen que ver con esos seteos que tiene el programa Certi Viviendas o ahora el aplicativo de etiquetado de viviendas, que lamentablemente no se pueden cambiar. Tampoco se puede extraer. Otra de las preguntas fue el tema, por ejemplo, qué otras variables incluye, ¿no? Respecto a las condiciones climatológicas. Y la verdad que no se puede cambiar nada y tampoco se puede extraer mucha información, con lo cual comparativamente es muy diferente. Dan o pueden dar resultados parecidos en función de cómo definamos las condiciones de seteo. Pero es muy distinto e implica tomar una serie de supuestos que son un poco raros. Por ejemplo, el tema de apagar o encender la calefacción en ciertos horarios y demás. Sí, Así que sí, hay mucho todavía para trabajar en ese sentido y veremos. Igualmente cumple un rol diferente, ¿no? Como decía Silvina, el objetivo del aplicativo no es determinar las necesidades en sí de calefacción y refrigeración, sino es más bien poder comparar una vivienda con otra y dar un estimativo, ¿no? de cuál sería el consumo. Inclusive hice un comparativo del consumo real de la vivienda versus lo que daba el aplicativo y nada que ver, ¿no? Así que en ese sentido, no se puede usar para eso, ¿no? Sí se puede claro, el usar para comparar. objetivo, sí. El objetivo no es que represente el consumo real de una vivienda, sino que se usa solamente para comparar viviendas en todo el territorio nacional. O sea, lo que hacemos es una comparación en base a supuestos teóricos.
y comparar viviendas en distintas regiones climáticas es muy difícil. Entonces, es una forma simplificada que permite realmente hacer estas comparaciones de viviendas en todas partes. Bueno, de todas maneras el PRONER tiene esa ventaja, que es la siguiente, que al tomar temperaturas medias, pienso yo de que todo el tema de los datos climatológicos deben estar cargados al programa por default, ¿no? Pero digamos, al tomar temperaturas medias son datos que me imagino que existen en todo el país, hasta en las ciudades menos habitadas, ¿no? Cosa que conseguir datos horarios de clima, digamos, de años típicos y demás, es un trabajo que no en todas las ciudades está, ¿no? El problema Claro. en ese aspecto me parece bastante más de uso práctico, ¿no? Sí, igual Sí. En general, por lo que yo estuve viendo, usa los datos de la norma IRAM, las tablas que están en la norma IRAM respecto de temperaturas medias de las distintas provincias y dentro de cada provincia de las distintas zonas bioclimáticas. No, que yo sepa, no usa específicamente de una ciudad o un pueblo determinado, sino que usa el de la provincia de esa parte, de esa zona bioclimática dentro de esa provincia. Sí, de la zona más cercana. Y bueno, el aplicativo, digo, el etiquetado es algo nuevo que está abierto y se está corrigiendo constantemente. Entonces, tanto lo que son las bases de datos, son cosas que se van a ir cambiando de acuerdo a lo que vaya surgiendo, ¿no? Claro, eso es Entonces, muy importante porque nosotros, por ejemplo, como dato curioso, ¿no? Hicimos un estudio tomando la misma norma IRAM de dos versiones distintas y los datos que están difieren casi 1,5 grados las temperaturas medias, que es un poco por el cambio climático, ¿no? En los últimos 30 años cambió muchísimo. Y si tomamos los datos actuales, porque creo que la última norma IRAM es del 2002, me parece, debe haber cambiado otro medio grado más, ¿no? Así que tomando los datos originales de la primera norma IRAM a los de ahora que todavía no están en la norma, debe haber 2 grados de diferencia en las medias, que es un dato importante, ¿no? sí. Sí. Justo abrí la presentación de mi tesis y, por ejemplo, respecto a los que son las temperaturas medias de la serie TMI, ¿no? Las que se usan básicamente tanto para CIMEDIF o Energy Plus, hay diferencias bastante importantes respecto de las que usa el Certiviviendas o el aplicativo de etiquetado. Antes se llamaba Certiviviendas, por ejemplo, yo lo llamo así. Sobre todo, ¿no? en ciertas épocas del año donde hay mayores amplitudes térmicas. Y lo mismo respecto a la radiación. Si uno ve las radiaciones, tenemos diferencias prácticamente en algunos meses de 30% de diferencia entre la radiación solar media que usa IRAM versus lo que dan las series históricas TMI. Sí, es algo que se debería comenzar a completar y corregir, pero bueno, ya tenemos un punto de partida y la idea es ir avanzando con eso. Una pregunta por ahí, más para Adrián quizás que para Silvina, que vos hiciste el cálculo. Vos dijiste que digamos, el consumo real de energía te dio muy diferente a las estimaciones. Imagino que es mayor, ¿no? El consumo real resultó No, mayor. en realidad, versus lo que son yo lo medí versus las facturas de energía eléctrica de un año X y daba al revés, mucha más necesidad de lo que realmente se usó energéticamente en la vivienda, ¿no? Pero entonces quizá no se alcanzó la temperatura de confort. ¿Podría ser una conclusión esa? Sí, Puede ser totalmente. totalmente. O sea, Claro, uno porque ahorró plata, básicamente, digamos. Uno ahorró plata, pero... Básicamente eso. Sí, Pero a costa del confort. Está bien, claro. sí. Uh-huh. Sí, eso es lo que pasa cuando uno depende del usuario.
Entonces el usuario puede aguantar frío Claro. o soportar calor y no necesariamente se refleja en el consumo real el confort. Ujú, Así que eso ujú. es, por eso es que no se debe usar digamos, el etiquetado de vivienda para una comparación de consumo real. Claro. Ujú. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, parecería que no. Así que damos por finalizado esta charla. Todo esto va a aparecer en nuestro canal de YouTube. Así que si alguno quiere después darle una repasada, ahí tenemos todos los datos. Posiblemente lo vamos a ir subiendo en los próximos días. Nuevamente les quería agradecer a todos el haber participado y bueno, esperamos seguir con estas charlas más adelante.